Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año. Su servidora, Anaí Solís. Día 132. Antiguo Testamento, libro Primera de Samuel, capítulo 16, capítulo 17. Samuel unge a David. El Señor le dijo a Samuel: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl, si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo voy a ir?, respondió Samuel. Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva una ternera, dijo el Señor, y dile que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. Invita a Isaí al sacrificio, y entonces te explicaré lo que debes hacer, pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga. Samuel hizo lo que le mandó el Señor, pero cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo lo recibieron con mucho temor. ¿Vienes en son de paz?, le preguntaron. Claro que sí, he enviado a ofrecerle al Señor un sacrificio. Purifíquense y vengan conmigo para tomar parte en él. Entonces Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los envió al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: sin duda que este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel. Pero Samuel dijo: a este no lo ha escogido el Señor. Luego le presentó a Sama y Samuel repitió: tampoco a este lo ha escogido. Isaí presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo: el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. David al servicio de Saúl. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y en lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Sus servidores le dijeron: ¿cómo usted se dará cuenta? Un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando. Así que ordene su majestad a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Así cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará y su majestad se sentirá mejor. Bien, le respondió Saúl, consíganme un buen músico y tráiganmelo. Uno de los cortesanos sugirió: conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa. Es valiente, hábil, guerrero, sabe expresarse y es de buena apariencia. Además, el Señor está con él. Su padre Isaí, el de Belén. Entonces Saúl envió unos mensajeros a Isaí para decirle: mándame a tu hijo David, el que cuida el rebaño. Isaí tomó un asno, alimentó un odre de vino y un cabrito y se lo envió a Saúl por medio de su hijo David.
Cuando David llegó, se puso al servicio de Saúl, quien lo llegó a apreciar mucho, y lo hizo su escudero. Luego Saúl le mandó este mensaje a Isaí: permite que David se quede a mi servicio, pues me ha causado muy buena impresión. Cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. La música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. Capítulo 17. David y Goliat. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrado sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá. Acamparon en Efes-Damín, situado entre Socó y Azeca. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y acampando en el valle de Elá, ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Con el valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en el monte opuesto. Un famoso guerrero oriundo de Gat salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura casi de 3 metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos, también era de bronce, como lo eran las polainas que le protegían las piernas, la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba un escudero. Goliat se detuvo ante los soldados de Israel y los desafió: ¿para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que me enfrente, si es capaz de hacerme frente y matarme? Nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo los venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo: yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. David era hijo de Isaí, un afrateo que vivía en Belén de Judá. En tiempos de Saúl, Isaí era ya de edad muy avanzada y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl. El primogénito se llamaba Eliab, el segundo Abinadab y el tercero Samá. Estos 3 habían seguido a Saúl. Por ser los mayores, David, que era el menor, solía ir a donde estaba Saúl, pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas, y así lo tuvo haciendo durante 40 días. Un día Isaí le dijo a su hijo David: toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes, y vete pronto al campamento para dárselo a tus hermanos. Lleva también estos 10 que son para el jefe del batallón. Averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Los encontrarás en el valle de Elá con Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos. David cumplió con las instrucciones de Isaí. Se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó provisiones y se puso en camino. Llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar posiciones. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a él. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió
a las filas para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió de entre las filas para repetir su desafío, y David lo oyó. Cada vez que los israelitas venían a Goliat, huían despavoridos. Algunos decían: ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel. A quien lo venza y lo mate, el rey colmará de riquezas. Además le dará a su hija como esposa, y su familia quedará extensa de impuesto aquí en Israel. David preguntó a los que estaban con él: ¿qué dicen que le darán a quienes maten a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree ese filisteo pagano que se atreva a desafiar al ejército de Dios viviente? Al que lo mate, repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó: ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. ¿Y ahora qué hice?, protestó David. Si apenas he abierto la boca. Apartándose de su hermano, les preguntó a otros: ¿quiénes le dijeron lo mismo? Algunos que oyeron lo que había dicho David se lo contaron a Saúl, y éste mandó a llamarlo. Entonces David le dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra ese filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelte la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando el ejército de Dios viviente. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Nuevo Testamento, libro de Juan, capítulo 7, verso del 14 al 44. Jesús enseña en la fiesta. Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo y comenzar a enseñar. Los judíos se admiraban y decían: ¿de dónde sacó este tanto conocimiento sin haber estudiado? Mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino del que me envió. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por cuenta propia busca vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. ¿No les ha dado Moisés la ley a ustedes? Sin embargo, ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué tratan entonces de matarme? Estás endemoniado, contestó la multitud. ¿Quién quiere matarte? Hice un milagro y todos han quedado asombrados. Por eso Moisés les dio la circuncisión, que en realidad no proviene de Moisés, sino de los patriarcas, y aún en sábado la practican. Ahora bien, si para cumplir la ley de Moisés circuncidan a un varón incluso en sábado, ¿por qué se enfurecen conmigo si en sábado lo sano por completo? No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia.
¿Es este el Cristo? Verso 25. Algunos de los que vivían en Jerusalén comentaban, ¿no es este al que quieren matar? Ahí está hablando abiertamente y nadie le dice nada. ¿Será que las autoridades se han convencido de que Él es Cristo? Nosotros sabemos de dónde viene este hombre, pero cuando venga el Cristo nadie sabrá su procedencia. Por eso Jesús, que seguía enseñando en el templo, exclamó, ¿con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo? No he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza. Ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, porque vengo de parte suya y él mismo me ha enviado. Entonces quisieron arrestarlo, pero nadie le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Con todo, muchos entre las multitudes creyeron en él y decían, cuando venga el Cristo, ¿acaso va a hacer más señales que este hombre? Los fariseos oyeron a la multitud que murmuraban estas cosas acerca de él, y junto con los jefes de los sacerdotes mandaron unos guardias del templo para arrestarlo. Voy a estar con ustedes un poco más de tiempo, afirmó Jesús, y luego volveré al que me envió. Me buscarán, pero no me encontrarán, porque a donde yo esté no podrán ustedes llegar. ¿Y dónde piensa irse? Que no podemos encontrarlo, comentaban entre sí los judíos. ¿Será que piensa ir a nuestra gente dispersa entre las naciones para enseñar a los griegos? ¿Qué quiso decir con eso de que me buscarán pero no me encontrarán y de donde yo esté no podrán ustedes llegar? Jesús en el último día de las fiestas, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba de aquel que cree en mí. Como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Al oír sus palabras, algunos de entre la multitud decían, verdaderamente, este es el profeta. Otros afirmaban, es el Cristo, pero otros objetaban, ¿cómo puede el Cristo venir de Galilea? ¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Por causa de Jesús, la gente estaba dividida. Algunos querían arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima. Antiguo Testamento, libro de Proverbios, capítulo 11, capítulo 12. El que perturba su casa no hereda más que el viento, y el necio termina sirviendo al sabio. El fruto de la justicia es el árbol de vida, pero el que arrebata vidas es violento. Si los justos reciben su pago aquí en la tierra, cuánto más los impíos y los pecadores. El que ama la disciplina, ama el conocimiento. Proverbios 12. El que ama la disciplina, ama el conocimiento, pero el que la aborrece es un necio. El hombre bueno recibe el favor del Señor, pero el intrigante recibe su condena. Nadie puede afirmarse por medio de la maldad, solo queda firme la raíz de los justos. La mujer ejemplar es corona de su esposo, la desvergonzada es carcoma en los huesos. En los planes del justo hay justicia, pero en los consejos del malvado hay engaño. Las palabras del malvado son insidias de muerte, pero la boca de los justos los pone a salvo. Los malvados se derrumban y dejan de existir,
pero los hijos de los justos permanecen. Meditación del día de hoy. Qué hermoso pasaje ver cómo entra el guerrero David, el ungido David, el rey David a esta historia. Todos enfrentamos gigantes en nuestras vidas. Tal vez no midan 10 pies de altura como Goliat, pero son gigantes. No sé cuál sea tu gigante hoy, pero algo que me llama mucho la atención es cómo David estaba tan seguro de él. David no solamente estaba seguro de él, sino que su confianza, su seguridad, venía del Dios Todopoderoso, y él no podía creer lo que este gigante estaba hablando. Y me encanta cuando dice en el verso 37, el Señor me libró de las garras del león y del oso, y también me librará del poder de ese filisteo. Eso es tremendo. Justamente cuando terminó de decir eso, Saúl no le quedó otra cosa que decirle, anda y ve, y que el Señor te acompañe. Qué poderoso ver cómo un hombre tan joven como David tenía tal confianza en el Todopoderoso de Israel, que él sabía que lo iba a derrotar. Muchas veces tenemos el gigante frente de nosotros y por lo que estás viendo obviamente vas a temer. Pero es ahí donde yo te hago esta pregunta. ¿Estás tú realmente confiando en Dios de que Él pueda hacer el milagro? ¿Estás tú realmente depositando tu confianza en Dios, en el Dios Todopoderoso? Porque ese Dios de Israel que hace milagro no ha cambiado un solo día. Y ese Dios que estamos estudiando hoy y en todo este reto 365 es el mismo Dios que está contigo que escuchas este audio. Levántate en fe, pon tu confianza y tu mirada en Él, porque David estaba claro que ese gigante lo iba a derrotar. Bendiciones.